Mirando la tierra es difícil encontrar lógica la idea de que el hombre sea dueño del agua, la que puede venderse y volverse un producto de consumo. Los primeros pobladores de estas tierras áridas comprendieron que para sobrevivir había que aprovechar el agua para que llegara a cada rincón de su comunidad. Yo solpa Mamayaku. Yo solpa. El agua era el bien más preciado, por eso mismo todos debían tener acceso a él. Las sucesivas culturas europeas que llegaron hasta aquí hicieron uso de esta sabiduría indígena y la desarrollaron a gran escala, haciendo posible el crecimiento de inmensas zonas de cultivos, de los primeros pueblos y luego de verdaderas ciudades. Pero el crecimiento de la población y de los núcleos urbanos, junto a la constante industrialización, demandaron una mayor infraestructura que se expandió, sin ninguna planificación sostenible en el largo plazo. Este impulso urbano convirtió la administración del agua en una tarea fundamental y estratégicamente compleja, que a partir de 1916 estuvo a cargo del Departamento General de Irrigación. Podemos decir que esto arranca antes de la conquista española. Y hubieron tres hechos fundamentales acá en Mendoza: la sanción de la ley de aguas, la llegada del ferrocarril y la ola de inmigrantes, es decir, con sus técnicas, sobre todo franceses e italianos. 1884, la promulgación de la ley de aguas que consolida ese modelo de administración. Mendoza, antes de esa fecha, era paso del ganado a Chile, se engordaba el ganado en Mendoza, grandes campos de alfalfa, y se llevaba ese ganado vacuno en pie hacia el vecino país. Después de ese modelo irrumpe un modelo vitivinícola agroexportador en el que el agua era totalmente necesario. Y vienen dos, digamos, grandes próceres del agua en Mendoza. CONI, a través del saneamiento del agua. Acá hay que considerar que Mendoza en el siglo pasado moría más gente que la que nacía por enfermedades relacionadas con el agua. Y por otro lado, no había una correcta administración del recurso, que a través del ingeniero César Chipoletti, contratado por Argentina, un italiano, un verdadero prohombre del agua, organiza la infraestructura. Y a partir de ese momento, 1884, sanción de ley de agua, concesión de derechos definitivos, administraciones, se hace la gran organización hídrica. Por un lado, el Departamento General de Irrigación, autónomo del gobierno, un organismo extrapoder, y las organizaciones de usuarios a través de las inspecciones. 114 años ininterrumpidos de elección democrática. Ha sido una de las pocas instituciones que ha funcionado a pleno y no tuvo ningún tipo de intervención ni de un manejo a través del Estado. La organización no gubernamental Oikos, Red Ambiental, creó en marzo de 2006 el proyecto Defensoría del Agua y los Derechos Humanos. En este informe intentaremos dar una visión general del escenario actual para comprender cuáles son las decisiones que deberemos tomar como sociedad para mejorar las situaciones de igualdad y seguridad en relación al agua.
la red de agua para consumo humano fue administrada por Obras Sanitarias Mendoza, una empresa del Estado provincial que luego, en la década de los 90, pasó a manos privadas dentro de un enorme proceso de privatizaciones a nivel nacional. Las crisis económicas e institucionales que sufrió la Argentina en los últimos 30 años, sumadas al modelo de administración de estas empresas, fueron generando problemas muy agudos, como la falta de mantenimiento y realización de obras de infraestructura necesarias, que fue revelando una desigualdad creciente en la distribución del servicio, afectando a los sectores más pobres, privándolos de un recurso natural que es sostén de la vida. Con el crecimiento desordenado de los centros urbanos, aumentó el requerimiento de agua y al mismo tiempo fuimos generando un mayor volumen de residuos y aguas servidas. El sistema, con poca infraestructura, no tardó en mostrar puntos de colapso. Obras Sanitarias Sociedad Anónima no cumplió con las inversiones necesarias que acompañaran el crecimiento de la población, con lo cual fue agrandando los problemas sociales respecto del agua. Hoy, el agua se ha convertido en un codiciado bien de consumo y existe un peligroso desequilibrio en su distribución. Esto es como si el sol entrara solo por las ventanas de las casas más pudientes. Por otro lado, en 1993 fue creado el EPAS, Ente Provincial del Agua y Saneamiento, como ente contralor de Obras Sanitarias Sociedad Anónima. Pero su desempeño no ha logrado mejorar la situación. De hecho, hoy se cuestiona el alcance legal de este organismo. También es imprescindible repensar el concepto de excedente de caudal, cuando todavía hay miles de ciudadanos que no reciben la cantidad ni la calidad del agua necesaria para desarrollar sus vidas. No teníamos agua, no cocinábamos casi. En el verano es lo mismo, y en el verano se gasta por ahí más agua porque los niños buscan de bañarse, y si no, cuando usted se despega, se están echando agua ellos solos, para ellos no le dicen, no hay agua, niños. Y ahora en invierno no dura más de una semana, pero en el verano no dura una semana. ¿Acaso sobra el agua en un desierto? Este modelo no sustentable también alcanza a las áreas rurales. La tala indiscriminada de los bosques nativos, la desviación de caudales de agua para favorecer a las ciudades, sumado a la proliferación de los desechos urbanos que invaden el campo, constituyen las principales causas de desertificación en la valle. La deuda histórica que tenemos con algunos departamentos de la cuenca del río Mendoza en realidad está vinculada a los departamentos que están ubicados al norte de la cuenca. En el caso de la Valle concretamente, nosotros recientemente hemos hecho un estudio que mide el índice de pobreza hídrica y realmente está en una situación muy comprometedora. Estamos hablando de un valor menor a 0,35, que es un valor severo, con un alto índice de pobreza hídrica y afectación en la calidad. Pero hay otro sector histórico del departamento de la Valle que hoy día sufre esas consecuencias. No solamente el área irrigada, sino el área de secano, es decir, el área de desierto de la Valle, que vivía a expensa de estos sobrantes, que cada vez son menores y afectan aún más la calidad.
El de Mendoza en este momento no llega a este, Claro. está cortado. El que sigue es este, de San Juan. De diciembre a febrero, con marzo consumimos el río, que viene todo de deshielo, agua buena, mucha. Claro. Entonces, después de ahí no, ya baja y bueno, se paga. El tanque de 200 litros le dan 5 pesos, 3 pesos, muchachos. ¿Sí? Somos amigos del intendente de San Francisco Más. Yo pienso que no es feo, el agua es buena. Por ahí, cuando es poca, la contaminación que echan de las bodegas, o Se nota. como hacían ustedes, y las perjudica. Pero cuando ves mucha el agua, no se nota. Para mí, es bueno. Otra que aquí de 50 hasta media agua. Está lleno de puestos acá. Ajá. Y bueno, ¿y quién va a comprar agua? No queda otra. Y ya vienen generaciones enteras. No vamos a decir que recién se claro, antes había sido menos la contaminación, pero la gente vive lo mismo, tomando consumiendo esa agua. Otros tenían más plata y ponían un caño de aluminio, de acero, plástico, y después metían otro adentro con un motor y se ganaba, pero que tenía más plata, pero los que no tenían más plata ni siquiera los palos. Pasa el puente de Caucete, tenemos un agua negra, pero pasa el puente de Cochagual, por el río pasa primero por el puente de Caucete, luego tenemos el de Cochagual, ya hay más cantidad de agua por las vertientes. Hay una zona medio de oro que reviene mucho el agua, cuando el dique está lleno. Todas las propiedades tienen canales de desagüe y eso va para el río. Es el agua que viene acá, porque creo que de Mendoza no viene agua ahora. No, en ahí Claro, muy poco. pero mitad de agua de cloaca y la otra de revenición. Ya no se puede ni tomar esa agua. Claro, cuando ven Y hace 20 años atrás uno la tomaba es lo que tranquilamente. decía él, toda la vida la Claro. gente, y sigue, porque hay gente, imagínense, metida en ese que le vive aquí, de aquel hasta la otra ruta, ¿cuánta cantidad de puestas tiene? Claro, Para los dos lados. exactamente. ¿Y dónde van a Y consumir? la consumen. Sí, Sí, la consumen. porque no hay Que más, hacen un lógico. pocito fuera del río, pero Claro, cuando es muy mal, La hacen contaminación pocito va fuera del río y bueno, filtra, pero al final es la misma. y ahora el caso de que dicen que los proyectos mineros eso van a contaminar más. Imagínense, especialmente en San Juan. Claro. No voy a gustar, pero bien. Esta deuda ecológica es histórica. El daño ya es grande y reconocerla como tal es el comienzo para saldarla. El complejo lacustre de Guanacache y su prolongación en el río Desaguadero conforman un humedal único en la provincia, que ha sido considerado por la Convención Ramsar en 1999 como un humedal de importancia internacional. Sin embargo, la jerarquía de este ecosistema no se refleja aún en ninguno de los niveles de gobierno, a pesar de la existencia de una ley, la 5.975. Y mientras esta omisión continúa, el proceso de desertificación sigue amenazando la subsistencia de los pobladores del desierto y su fauna autóctona. Y esto alcanza también a quienes reciben los caudales del complejo desaguadero salado, en La Pampa y San Luis. La propuesta de Oikos propicia la inclusión del complejo a la categoría de área natural protegida, según los parámetros de la Convención Ramsar, incluyendo el compromiso activo de la población local y autoridades municipales. Estos cursos de agua cristalina nacientes en el Cordón del Plata van descendiendo a través del Arroyo Blanco hasta estacionarse al llegar a la represa de Potrerillos. La idea,
de conservar el Cordón del Plata sale de unas experiencias y unos descubrimientos que tenemos en la década de los 90, donde observamos conjuntamente con muchos investigadores en todo el mundo de que se está produciendo un cambio en las zonas frías, donde se acumula nieve, donde se forma hielo y donde hay permafrost, que es el suelo congelado permanentemente por más de 2 años, de acuerdo a nuestra clasificación, porque tiene un rol muy importante dentro del ciclo hidrológico en el cual participan los hombres que viven cerca, en las localidades cercanas a las montañas. Es decir, los glaciares que ustedes conocen como blancos se van cubriendo de sedimento y el hielo se va conservando por una situación geofísica particular debajo del sedimento. Estas formas van ganándole terreno a los glaciares que se están derritiendo por el calentamiento global. Es decir, van quedando muchas de estas, y eso significa también un elemento muy importante desde el punto de vista acuífero, porque significa hielo que está durante más tiempo conservado, ¿no? De estas particularidades del periglacial del Cordón del Plata, hemos ido a tratar de pronosticar dónde se puede encontrar congelamiento en todo el Cordón del Plata, con la experiencia que hemos tenido en los últimos 20 años. Y hemos clasificado ese congelamiento en diferentes tipos. La conservación de estas zonas tienen mucho que ver, tienen un impacto social importante, porque son zonas semiáridas, y hay que hacer una proyección con la ciudad de Mendoza, con el Gran Mendoza, que es una población muy grande, y que de pronto tiene que planificar cómo va a ser sus recursos hídricos, si el calentamiento está afectando todas estas zonas y si van a desaparecer. Mientras que un grupo de investigadores del CRICIT y la Dirección de Recursos Naturales Renovables pujan por la protección del área, manteniendo diferencias en los límites a preservar, Oikos propone buscar la integración de ambos proyectos para la concreción de un área protegida con la Administración Municipal de Luján de Cuyo. La gestión, que seguramente no es sencilla, la vamos a encarar con la municipalidad como herramienta de ejecución. La idea es crear un formato que contemple tanto las necesidades de preservación ambiental como las de investigación de todo el área del Cordón del Plata, el cual constituye la fuente de agua dulce más importante del Gran Mendoza. Es la reserva de agua potable para nuestras industrias, para nuestro riego, y la única posible en todo el oasis norte. Así que cuidarla es nuestra obligación, tanto como lujaninos como para los mendocinos, porque es el futuro precisamente de nuestra provincia. Específicamente, Oikos busca que el área se convierta en parque nacional y reserva municipal, lo que redundaría en enormes beneficios ecológicos y económicos. La gran represa de Potrerillos nació con el objeto principal de regular y garantizar el agua potable y de riego, y además como un emprendimiento turístico, creando un imponente espejo de agua a pocos kilómetros de la ciudad capital. Es imprescindible que los aspectos sociales y ambientales se desarrollen en equilibrio. Esto significa garantizar un acceso igualitario al agua de riego, conservar la calidad del recurso y democratizar la participación del negocio turístico que el dique representa. Los grandes emprendimientos inmobiliarios están actualmente restringiendo el acceso al perilago, limitando además las zonas de ingreso público al embalse. El gobierno, toda la autoridad pública en general, tiene que ocuparse de gestionar, y la sociedad tiene que también colaborar en esa gestión, establecer cuáles son realmente los intereses públicos que hay que preservar, para que la obra en su conjunto rinda los beneficios que se tuvieron en mira cuando se la concibió, cuando se la analizó, cuando se votó la ley de construcción del dique, etcétera, etcétera. Y por otra parte están los intereses privados especulativos
de señores que compraron tierra cuando no valían nada, porque sabían de la construcción del dique, porque eran incluso funcionarios públicos de la provincia y que ahora están muy interesados en todos los procesos expropiatorios. No me opongo a que los privados ganen dinero y que los empresarios ganen dinero a través de sus empresas. Es que se quieran prevaler de los intereses públicos y de la obra pública para ganar dinero a costilla de la crisis. La precipitación de los minerales en la represa provoca el llamado efecto de aguas claras. La consecuencia directa es la disminución de caudal en los cauces de riego que abastecen a los regantes más alejados de la zona, incluyendo el sector de las lagunas de Guanacache, ya que son parte de la cuenca del río Mendoza. Al venir el agua cruda, el agua turbia que venía antiguamente, que traía por saltación un material fino, limo o arcillas, eso permitía una impermeabilización del cauce. Esa situación cambió con el dique porque se pasa de un régimen torrencial a un régimen léntico, eso que genera en los cauces de tierra una mayor infiltración, que medida en algunos casos llega a ser hasta de un 48%. Porque antes esos caudales instantáneos generaban pulsos, agua que llegaba hasta el fin del sistema, llámese lagunas del Rosario, lagunas de Guanacache o humedales asociados, eso generaba en esa zona, en ciclos, digamos, cuando venían años ricos de agua, que se pudieran aprovechar todos esos sectores. Hoy en día esa situación ha cambiado, hay que establecer un plan de manejo y además definir un caudal ecológico que a la fecha aún no se ha podido definir y determinar y aplicar. Junto con el dique Potrerillo tienen que ir varias obras complementarias y varias acciones complementarias que, a pesar de que están establecidas y planteadas por la DIA Potrerillo, por la Declaración de Impacto Ambiental del año 1999, la resolución 1784, no se han cumplimentado a la fecha. La proyección de este escenario ya puede observarse en las desnutridas aguas del río Atuel. ¿Podremos esta vez aprender de nuestros errores? Los Corralitos es una comunidad agrícola muy conocida del Cinturón Verde y es proveedora de buena parte de los vegetales que se consumen en el Gran Mendoza. Allí mismo se instalaron una serie de industrias cuyos desechos contaminan los cauces de riego. Existe una alta probabilidad de que algunas sustancias vertidas sean las causantes de enfermedades cancerígenas en niños pequeños en la zona. Estas situaciones fueron denunciadas por los vecinos a la justicia. A pesar de las reuniones con autoridades y las denuncias efectuadas por la comunidad local, estas prácticas irresponsables persisten. Y mientras tanto, nadie está seguro del estado de las napas ni del agua de riego de la zona. Oikos ha solicitado al Departamento General de Irrigación que investigue el caso y está analizando la posibilidad de recurrir a la justicia. Lo único que les pedimos es que inviertan parte de sus ganancias para cuidar nuestro medio ambiente. ¿De qué manera? Cumpliendo con la ley. Si el Poder Judicial logra determinar los responsables privados y públicos, contaremos con un modelo legal que protegerá el agua pura y las comunidades que hacen uso de ella. En las zonas de Ugarteche, El Carrizal, Agrelo y Perdriel, los cultivos de vid de alta gama comparten el territorio con la industria de base petroquímica y la extracción de hidrocarburos. Debido a la práctica descuidada de esta actividad,
se contaminan los cauces superficiales y los acuíferos entran en contacto con diferentes sustancias químicas peligrosas para la salud. A esta altura, ya es visible la diferencia de recursos económicos con que se encara una misma situación ambiental. Mientras hay quienes pueden hacer inversiones en reconversión tecnológica o extraer agua de mayores profundidades, existen cientos de pequeños agricultores que deben convivir con la contaminación o vender sus tierras a menor valor. La coexistencia de estas dos actividades en el mismo sector, sin una rigurosa conciencia ambiental, representa un peligro no solo para los agricultores de la zona, sino para la sobrevivencia de la actividad. La solución debe enfocarse en la elaboración de un programa conjunto entre el Departamento General de Irrigación, los productores y las petroleras que posibilite corregir los problemas, acompañado del monitoreo constante del impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera en la zona y su área de influencia. Es importante entender que es imposible un desarrollo económico sustentable sin un medio ambiente que lo sostenga. De hecho, sin ambiente no hay vida factible. La problemática del río Atuel está íntimamente ligada a la falta de planificación del territorio, resultado de la implementación de medidas a corto plazo del Estado, además de la escasa conciencia ambiental de la población, que con el afán del progreso económico está provocando un gran impacto ambiental a través de la saturación de los servicios turísticos. Esto contamina el río y empobrece notoriamente la calidad del paisaje. Es importante comprender que el desarrollo turístico no debe ser invasivo porque entonces destruye aquello de lo que pretende vivir. Es el Estado el que debe planificar y regular la actividad humana para que el crecimiento de la industria turística y la agricultura sean sostenibles en el tiempo, gracias a un entorno natural igualmente sostenible. Además de esto, los embalses provocan el efecto de aguas claras y existe salinización de las tierras aledañas, producto de la forma en que se riega. Pero el efecto de las aguas claras se conoce, se ha estudiado. Hay una demanda de la Municipalidad de San Rafael contra el Gobierno de la Nación por los efectos perjudiciales derivados de la construcción del dique en Ligüero y del dique en Valle Grande, que para mí, como abogado desde el punto de vista jurídico, carece de sustento, porque yo no le puedo, primeramente, pedir al gobierno que me construya 2 o 3 diques y después pedirle al gobierno que me indemnice por los efectos de la construcción del dique. Esta situación es mejorable, pero se necesita inversión tecnológica y un cambio en la metodología de trabajo que se inicia con la educación de la población. El cuidado del agua pura debe volverse una tarea continua, ejercida por cada habitante, además de exigir a la justicia y al gobierno que garanticen el acceso a un recurso seguro. El modelo urbano en el que vivimos produce una cantidad desmedida de residuos por persona que crece al ritmo del consumo. Los papeles, las bolsas y envases plásticos que tiramos con total descuido en la calle se convierten en 75.000 metros cúbicos, es decir, 12 camionadas de basura por día, que son arrastrados por los cauces de riego, disminuyendo la calidad y la cantidad de agua que reciben los regantes agrícolas.
Ellos son los que pagan este gasto de limpieza, con cerca de 2 millones de pesos al año. Esa cifra se traslada luego a los costos de producción que terminamos pagando todos. Si comparamos, vemos que esta misma cantidad de dinero gasta el gobierno en los residuos para toda la provincia. Oikos tiene una alianza reciente con el Consejo de Asociaciones de Inspecciones de Causos del Río Mendoza, que suma más de 30.000 usuarios, legisladores interesados en la problemática y contactos con empresas interesadas en sumarse a la movilización social para influir en la agenda política. Hemos perdido esa cultura del agua, esa cultura del trabajo, esa cultura que nos destacaba como la ciudad más limpia. Y estamos sufriendo graves problemas, con consecuencias económicas y ecológicas sobre todo. Nosotros estamos generando 140 kilogramos de basura por metro lineal en cauce urbano al año. Es decir, esa enorme cantidad de residuos sólidos hoy en día hacen que el 42% del presupuesto de las inspecciones de cauce se tengan que ver, destinadas a la captación de esta basura, a su acumulación y llevarlo a lugares que estén habilitados para tal fin. De continuar en este rumbo, la ciudad y nuestro estilo de vida van a colapsar. Para abandonar esta tendencia autodestructiva, cada uno de nosotros debe comprender que tiene que cambiar. Al mismo tiempo, el gobierno debe estimular este cambio de conciencia con una nueva manera de educar y sensibilizar que ayuden a reorientar a las personas hacia el respeto por el planeta y la naturaleza. Cuando el reclamo de la sociedad es justo, es comunicado en forma clara y se persiste en la actitud, se pueden lograr progresos importantes. La mediación ejercida por la red ambiental Oikos logró en 2004 reactivar un proyecto de los años 90 elaborado por el Prodia, de recolección de efluentes industriales del canal Pescara. El propósito es reducir la contaminación de este cauce aluvional y de riego que llega a la valle, luego de haber sido contaminado en su paso por Guaymallén y Maipú. Más de 50 industrias de diversos rubros, como fiembres, mataderos, papeleras, colapsaron la capacidad de depuración natural del ecosistema. Así, comenzaron los olores y el deterioro de la calidad del agua, con que se riegan grandes extensiones de cultivos de hortalizas que luego se venden a nivel local. Yo diría que se ha avanzado, aún no se ha consolidado eficientemente la infraestructura y su manejo. ¿Por qué? Porque este sistema de dilución de agua a través de pozos subterráneos con buena calidad que funcionaban automáticamente hizo una muy buena obra a la provincia. Quedaron algunos temas pendientes, sobre todo el tema aluvional. Ya hemos visto que en varias tormentas ha habido una afectación, y otro de los problemas que nosotros tenemos ha sido el manejo, porque lamentablemente este proyecto, que el gobierno hizo una inversión inicial muy interesante, casi de 10 millones de pesos en su momento, se vio afectada porque no acompañaron, en este caso, todos estos establecimientos industriales, un compromiso de manejo y de aportes necesarios para que esto funcionara. Hoy en día les estaría diciendo que cerca de un 30% está formalizado e integrado este sistema. Hay que seguir trabajando al respecto, porque si no, este sistema va a seguir manejándolo el Estado provincial y no ha sido descentralizado debidamente. Hay que buscar los mecanismos que posibiliten tener un control de la calidad y evitar que aún una gran parte de estos industriales sigan volcando hacia el lugar. Los impactos a la salud, las pérdidas en los valores de los inmuebles y otros daños han sido detenidamente estudiados por el Instituto Nacional del Agua, por el Proyecto de Desarrollo Institucional Ambiental y recopilado por Oikos. Nuestra intervención permitió acelerar la conclusión de la obra.
y logró incorporar recursos técnicos y financieros para la conexión de las industrias al colector de efluentes. Si bien faltan algunas conexiones, el proyecto ya está en marcha y es un principio de solución. Queremos que el resto de la sociedad también siga el caso para que la conexión de las industrias no se detenga, porque es una obligación ética que éstas adquieren con la comunidad y con la tierra misma. Desde la Oficina de Defensoría del Agua, proponemos combatir la indiferencia con la aplicación total de la ley, para llevar seguridad a la comunidad y el peso de la justicia a quienes no cumplen con las normas. Buscamos un compromiso colectivo por la defensa del agua y una visión común en torno a qué Mendoza queremos para nosotros mismos, nuestros hijos y nietos. El objetivo principal es despertar a todos los sectores de la sociedad, entendiendo que el agua es un derecho humano básico. Esto quiere decir que todos tenemos el derecho a gozar de ella sin contaminación y sin ninguna distinción de clase social, económica o de ninguna otra índole. Debemos, como sociedad, desarrollar el respeto por la salud de las personas y de la biosfera, el verdadero soporte de un desarrollo humano sostenible en el tiempo. Porque en estas tierras áridas solo tenemos una opción: cuidar el agua como si fuera la joya más preciada, utilizarla como el bien más escaso y defenderla como a la vida misma.